Buenas noches con todos. El día de hoy estamos en una breve entrevista al señor Andrés Capelletti, que fue un sobreviviente de Sendero Luminoso. Buenas tardes, señor Andrés. Hola Leonardo, ¿cómo están? ¿Cómo está Alesia, Camila? Mucho gusto y muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta breve entrevista. Y de antemano queríamos preguntarle qué vivió en esos tiempos de que estaba Sendero Luminoso. Cuando yo tenía 9 años de edad, perdí a mi padre. Mi padre fue asesinado cuando él dictaba clases en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamán. Él era profesor de la Facultad de Derecho, pero también él era autoridad en la región Ayacucho. Él era presidente de la Corporación de Desarrollo, lo que ahora es los gobernadores regionales. Y él en su momento era el gobernador regional de la macroregión Ica, Huancavelica y Ayacucho. Pero en esa época, Sendero Luminoso era una organización terrorista que nace en los años 80, exactamente, y perdura aproximadamente hasta el año 95. En el año 92 cae la cabeza de esta banda terrorista, que es Abimael Guzmán, y que él purga cárcel de cadena perpetua y desde el año 92. Pero en 1989, exactamente un 29 de mayo, cuando yo tenía apenas 9 años, estaba en cuarto grado de primaria, mataron a mi padre los de Sendero Luminoso. Después de haberlo matado, obviamente que toda la población que lo apoyaba porque era autoridad y era una persona muy querida en Ayacucho, se levantó en contra de Sendero Luminoso. Pasaron los meses y nosotros, digo nosotros porque yo tengo 4 hermanos, 2 mayores y 2 menores, junto con mi mamá y mi abuela tuvimos que escaparnos de Ayacucho porque Sendero Luminoso lo que quería era aniquilarnos a toda la familia Capelletti. Tuvimos que escapar después de 3 meses de la muerte de mi padre y llegamos a Lima a hacer una nueva vida, pero empezando de cero. Nos quedamos sin nada absolutamente. A los días que nosotros nos fuimos de Ayacucho, Sendero Luminoso dinamitó nuestra casa y prácticamente nos quedamos en la nada. Así como a mi familia, Sendero Luminoso mató a 70,000 peruanos entre el año 80 y los años 90 y causó muchísimo daño. Por ejemplo, el día de hoy conmemoramos también un año más del atentado que sufrió la calle Tarata. Sendero Luminoso tenía un brazo armado, así se le denominaba, a un grupo que se llamaba Socorro Popular. Y Socorro Popular estaba comandado por una mujer que se llamaba Marta Huatay. Marta Huatay es una de las terroristas más sanguinarias que ha tenido el Perú y que el día de hoy ya está libre porque cumplió su condena de 25 años de cárcel. Hoy se conmemora un año más de este triste atentado que mató a muchos peruanos en la capital, exactamente en la calle Tarate, Miraflores. También sufrió un atentado muy fuerte Canal 2, más o menos en estas épocas, ¿no? Y así como esos atentados, los sufrió muchas partes del Perú. Yo, cuando tenía 7, 6, 8 años, estudiaba con vela, porque la luz se iba a las 6 de la tarde. Y todos los días no había luz porque Sendero Luminoso dinamitaba las torres de alta tensión en la región Ayacucho. Para ir al colegio, por las amenazas que sufría mi padre, teníamos que ir en la maletera de los vehículos y teníamos que estar con seguridad permanente. Sendero Luminoso le hizo muchísimo daño al país. Recuerdo las noticias del año 86, cuando yo apenas tenía 6 años. Recuerdo los comentarios en casa de un niño bomba. Sendero Luminoso, por tratar de dinamitar o matar a algunos profesores de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, enviaron un niño de apenas 7 años, forrado de llenecito de dinamita, y lo enviaron hacia la universidad, y en la puerta de la Universidad de Ayacucho, el niño explotó, matando a 7 personas.
obviamente el niño se hizo trizas. De esa forma, Sendero Luminoso atacaba. Hay una historia del primer niño que fue terrorista. Este niño fue capturado en la provincia de La Mar, en el distrito de Chungui, en La Mar, donde a los 12 años lo obligaron a matado a machetazos a su tío, lo obligaron a matar al otro para que no maten a su mamá. Entonces, así como la historia de este niño que les estoy contando, hubieron muchas historias, porque Sendero Luminoso, cada vez que llegaba a un pueblo en la Sierra del Perú, especialmente en Ayacucho, capturaban a los adolescentes de 12, 13 años para adoctrinarlos ideológicamente y meterles el pensamiento del marxismo, leninismo y pensamiento Gonzalo, que eran sus principios ideológicos que ellos tenían. Una pregunta, señor. ¿En qué lugar se encontraba Ayacucho en el momento que sucedieron los hechos de su padre? Ya, yo estaba en mi salón, estaba en clases. A mi papá lo mataron un lunes 29 de mayo a las 10:15 de la mañana, y después de asesinarlo, más o menos habrá pasado una hora y vinieron a recogernos la seguridad que teníamos para ponernos a buen recaudo y, bueno, esperar lamentablemente todo el desenlace de que papá tenía que estar, estaba en la morgue, tuvieron que preparar todo el tema fúnebre y su velorio duró 4 días porque estaban a la espera de tener seguro el cementerio para poder enterrarlo, de que pueda llegar la seguridad de Lima. Fue todo un caos muy terrible. Y después de 4 días recién pudimos enterrar a mi padre y a los 2 meses o 3 tal vez tuvimos que escaparnos de Ayacucho porque no teníamos forma de salir. Estábamos muy amenazados. Sendero Luminoso no dejaba huellas y era muy terrible y espero que no vuelva nunca más. Otra pregunta acerca de lo de la muerte, de lo que dice usted de que tuvieron que escapar de Ayacucho. En una entrevista que dieron sus hermanos Marcial y Jimmy Capoletti Jauregui, su hermano Marcial dice que, pues, dice que es justo el perfecto, se acerca a ir con una camioneta para llevarlos a un búfalo al aeropuerto y puedan escapar. Al momento que usted y su familia salen de Ayacucho hacia Lima, ¿cómo se sintió usted y qué emociones sintió que sus hermanos tenían en ese momento? Ya, bueno, primero vamos determinando los significados. El Búfalo es un avión Antonov que nos mandó el presidente Alan García en su momento para poder escapar, ¿ya? A eso le llamamos un Búfalo. Eso fue en el mes de julio. Llegaron las tropas del ejército a la casa, haciéndonos saber de que iban a dinamitar la casa y teníamos que escapar de manera inmediata. Nosotros éramos niños, mi hermano mayor apenas tenía 14 años, era menor que ustedes seguramente, o la edad contemporánea a ustedes. Entonces, lo que hicimos fue poder coger las cosas que pudimos, arreglar las maletas como pudimos, frazadas, en fin, lo que pudimos coger, y nos llevaron de manera inmediata al aeropuerto que nos esperaba el avión y pudimos trepar con lo que pudimos, así vinimos con lo que pudimos salir. Y a los 3 días nos enteramos por algunos vecinos que Sendero había dinamitado la casa. Entonces, eso hizo que, bueno, no podamos regresar a Ayacucho muchos años. Y otra pregunta, se supo que su familia hizo una denuncia sobre la muerte de su padre, que pidieron que se investigue para hallar con los asesinos de su difunto padre. ¿Usted hasta ahora sigue con esa investigación? ¿Sabe algo que nos pueda comentar o su familia qué hizo sobre eso? Bueno, en esa época todas las investigaciones que se realizaban no eran exactas o simplemente no se hacían. En el caso de mi padre nunca se hizo una investigación. Recién yo hace pocos meses, después de más de 30 años, he podido recabar recién la documentación
para poder hacer esta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima entidad para poder tener el derecho a saber la verdad. Es la Comisión de la Verdad que hizo las investigaciones de las distintas muertes a nivel nacional con todas las víctimas de la violencia. No pudo cerrar la brecha en concluir con todas las investigaciones. Una de ellas fue la de mi padre, ¿no? La de mi padre no se logró concluir, pero ahora estamos nosotros, que estamos reabriendo el caso después de 32 años, porque anteriormente muchas veces la burocracia y la propia vida política nos ha impedido hacer este tipo de investigación, y no dudo de que seguramente en algún momento encontraremos la verdad. Mi pregunta es acerca de su padre. Quería saber qué fue lo que impulsó a los de Sendero Luminoso a cometer este crimen. Mi padre, como todos los que murieron, eran perseguidos porque lo que quería Sendero Luminoso era tomar el poder, tener el mando y el control político de las regiones, de los pueblos más alejados del Perú, porque era a través de ello que ellos podían capturar a la gente, ¿no? Los hacían sus soldados. Entonces, lo que para ellos era algo complicado, simplemente lo eliminaban. Si tenían una autoridad que era querida por el pueblo, una autoridad que hacía obras, una autoridad que estaba a cargo política y económicamente de cierto lugar, simplemente lo aniquilaban. Y al matar a una autoridad, automáticamente el pueblo tenía terror, tenía miedo, ¿no? Y era de esa forma como Sendero Luminoso amedrentaba a la población, causándoles miedo, y podían estar a la disposición de los comandos del ejército, del terrorismo. Es justamente por eso que el ejército entra con mucha fuerza a tratar de aniquilarlos, de eliminar a Sendero Luminoso, y fue una batalla dura, porque Sendero Luminoso no se hacía ver. Tú podías tener a un terrorista como vecino y tú ni enterado estabas de que él era terrorista. Es por eso que después de muchos años, yo personalmente, el día de hoy, estoy cargando una mochila muy pesada. Y esa mochila es defender la libertad y la democracia de nuestro país. Y me he tomado la libertad, junto con algunos amigos, de recorrer todo el país. El día domingo estoy saliendo nuevamente a todo el norte del Perú para convocar a una gran marcha nacional para el lunes 26 de julio en defensa de la democracia. Y así como lo he hecho, como voy a hacerlo en el norte, ya lo hice en todo el sur. Y eso me ha conllevado a recibir nuevamente amenazas, me ha conllevado a tener muchos enemigos, pero también mucha gente que quiere defender la libertad, la democracia, que eso es lo que va a permitirle al país que ustedes como jóvenes puedan seguir creciendo libres, puedan tener libertad de opinión, de expresión, puedan surgir en una carrera y no estar escapándose de su país. Lo que nosotros tenemos que hacer en principio es entender cuál es la importancia de ser libres y vivamos en un país democrático. La democracia establece que todos tengamos la libertad de elegir y ser elegidos, pero fundamentalmente de cumplir fielmente la constitución política del Perú y en el mundo. No existe un país que no sea democrático y que sea exitoso. Así es que quienes creemos en la libertad, creemos en la democracia, esa democracia que nos permite ver el noticiero de distintos canales de televisión y que cada uno pueda hablar a su forma y a su modo, y el poblador tenga que pensar a quién escoge, esa es la democracia que nosotros necesitamos. Porque cuando no hay democracia, el gobierno central se encarga de amordazar a los medios de comunicación, puede estabilizar los precios como le da la gana y no hay libre competencia. Mucha gente o muchos capitales simplemente dejarían de venir turistas al Perú y sería el caos. Lo mejor que le puede pasar al país es seguir viviendo en democracia para poder tener libre competencia, libre mercado, donde abramos la puerta al mundo para negociar los distintos productos que podamos, pero también para recibir a los turistas. Todo eso genera trabajo y la única forma en el Perú y el mundo de poder aniquilar la pobreza
pobreza. La desnutrición crónica infantil es con trabajo. La libertad es lo único que Dios nos ha dado para toda una vida, ¿no? Y es lo que tenemos que defender. No, justo yo quería decirle al señor Capelotti si al final o por el chat que le escribí me podía mandar la información del colectivo que hizo con sus amigos, Ciudadanos por la Democracia, para poder agregarlo y que la gente se entere un poquito de este colectivo, de lo que quiere llegar a dar por entender. No sé si a usted le gustaría también, para que los jóvenes que vayan a llegar a ver este video se enteren del colectivo. Yo soy el coordinador del colectivo Ciudadanos por la Democracia, así lo pueden buscar en el fanpage, Colectivo Ciudadano por la Democracia. Y bueno, en mis redes sociales tengo unos videos muy interesantes que he venido haciendo yo a lo largo de todos mis viajes. En TikTok, ahí me encuentran como ACJ Capel y van a poder evidenciar ahí las historias que he venido contando en cada una de las regiones donde he podido acercarme incluso a las casas de algunas personalidades políticas que perdieron la vida ahí mismo. Eso va a poder ayudarles a entender un poco más, pero también yo quiero darles un mensaje. Un país libre y democrático es la única forma de fortalecer al ser humano, es la única forma de fortalecer las ganas de poder crecer en un país. La libertad no tiene precio. La democracia es lo que un ser humano siempre tiene que defender. La constitución política de un país es la máxima autoridad que nosotros tenemos. No es el presidente, no son los congresistas, es la Constitución. Y nosotros tenemos que servir a la Constitución y a la Carta Magna. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, queridos amigos, es defender a capa y espada, defenderlo hasta con la vida, y se los digo así, hasta con la vida, como los héroes que hemos tenido en nuestro país, la libertad y la democracia, porque es lo único que nos va a conllevar hasta el día de nuestra muerte, que solo Dios tiene que definir el día y la hora. Es la única forma de poder nosotros tener una vida en paz. El comunismo, si se inserta en nuestro país, nosotros los adultos tendremos que comprometernos a tumbar a ese comunismo, a ese gobierno que nos haría muchísimo daño. Y cuando hablo de tumbar, me refiero a luchar pacíficamente para poder lograr ese cambio. Pero es tarea de ustedes que aprendan la historia. Y la única forma de aprender la historia es estudiándola, investigando qué cosa es Sendero Luminoso, qué ocurrió en los años 80, por qué no pudimos crecer en los años 80 como si lo estamos haciendo ahora. Esa es tarea de ustedes, pero también es su tarea compartir la información con quienes no tienen esa información y a quien no le interese, contárselo de otra forma que pueda captar la idea de que le puede interesar. Y una vez que se instale la democracia en nuestro país y no caigamos en el comunismo, vamos a recorrer colegio por colegio en todo el Perú, haciéndoles saber lo que hemos vivido, haciéndoles saber el significado y la importancia de lo que es la democracia y haciéndoles saber que la historia tiene que ser bien contada. Ese es mi mensaje, queridos amigos. Chicos, lleven este mensaje a quienes más puedan y vamos a nosotros continuar con esta lucha para que ustedes puedan crecer libres y puedan definir lo que quieren hacer en su vida en el futuro. Muchísimas gracias. Igualmente, señor Andrés Cappelletti, muchas gracias por darnos esta entrevista. Sabemos que está ocupado y agradecemos mucho, pero mucho que nos haya dado, aunque sea un breve tiempo de su agenda. Y nada, esto es todo de la entrevista y muchas gracias con todos.